El trágico accidente aéreo que cegó la vida de Jason Jiménez el 10 de enero de 2026 en las tierras de Boyacá sacudió a Colombia y a millones de seguidores dispersos por el mundo entero como un rayo inesperado en pleno mediodía soleado. Apenas unas horas antes de que la avioneta se precipitara al vacío, llevándose consigo al cantante junto a parte de su equipo y al piloto, el artista había compartido en su cuenta de Instagram una publicación que ahora se revela como el último eco de su voz en las redes sociales. Aquel post contenía un video vibrante de su reciente actuación en Málaga, Santander, donde su figura carismática dominaba el escenario con esa energía inconfundible que siempre lo caracterizó. Sobre las imágenes, él escribió unas palabras que en ese momento parecían solo un recordatorio cotidiano de humildad, pero que al conocerse la noticia se transformaron en un presagio imposible de ignorar. La familia y el equipo cercano guardaron silencio durante las primeras horas, tras la confirmación oficial del fallecimiento mientras las autoridades investigaban las causas del siniestro y los restos eran trasladados con el mayor respeto posible. Fue precisamente en medio de ese vacío ensordecedor cuando alguien del círculo íntimo decidió hacer pública aquella publicación archivada temporalmente para proteger el duelo privado. De repente el mensaje que había pasado desapercibido entre miles de interacciones se convirtió en el centro de todas las miradas, porque parecía hablar directamente desde el más allá. Los administradores de sus cuentas oficiales lo republicaron con una breve nota de dolor anunciando que esas eran las últimas palabras que Jason había dejado para el mundo antes de partir. La captura de pantalla se viralizó en cuestión de minutos recorriendo grupos de WhatsApp, perfiles de fans y portales de noticias con la velocidad de un incendio forestal. Nadie esperaba que un simple texto acompañado de un video de concierto se convirtiera en el puente emocional entre el cantante vivo y el legado que dejaba atrás. El descubrimiento no fue planeado ni buscado con morbo, sino que surgió de forma orgánica cuando los seguidores más fieles comenzaron a revisar su perfil en busca de alguna señal, alguna explicación que les ayudara a procesar la pérdida abrupta. Lo que encontraron fue mucho más que una despedida rutinaria, fue una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida y la importancia de mantenerse humilde ante los dones recibidos. Aquel instante en que el post resurgió marcó el comienzo de una ola emocional que nadie pudo contener y que transformó el dolor colectivo en una especie de ritual compartido de homenaje y gratitud. La noticia del accidente ya había golpeado con fuerza, pero fue precisamente ese mensaje el que abrió las compuertas del sentimiento, permitiendo que el luto se expresara sin filtros ni contenciones. En las calles de Medellín, en los barrios de Bogotá y en las pequeñas poblaciones donde su música sonaba en cada fiesta patronal, la gente comenzó a repetir esas frases como un mantra que les daba consuelo en medio de la incredulidad. El bucle del video se reproducía una y otra vez en millones de teléfonos, mientras las lágrimas corrían sin vergüenza porque el mensaje no solo hablaba de Jason, sino que parecía hablarles directamente a cada uno de ellos, recordándoles que la vida es un regalo frágil que debe vivirse con gratitud y sin arrogancia. Así nació la leyenda del último mensaje, no como un invento sensacionalista, sino como un hecho real que el destino colocó en el lugar exacto para que resonara con mayor intensidad después de su partida. Jason Jiménez no era solo un cantante de música popular para sus seguidores, era un compañero de camino, un amigo invisible que entraba en sus casas a través de las letras y la voz ronca que parecía entender cada sufrimiento, cada alegría y cada sueño roto, desde sus inicios humildes en el Bajo Cauca antioqueño, hasta convertirse en uno de los exponentes más grandes del género popular. Él mantuvo una cercanía casi familiar con su público que pocos artistas logran sostener a lo largo de los años. Publicaba videos espontáneos desde el camerino, respondía mensajes personales cuando el tiempo se lo permitía, y dedicaba canciones enteras a historias que le contaban en los conciertos o en las redes. Los fans no lo veían como una estrella inalcanzable, sino como uno de ellos, alguien que había salido de la misma tierra dura y que cantaba con la misma pasión con la que ellos enfrentaban la vida cotidiana. En cada gira dejaba frases que se convertían en lemas personales para miles de personas que luchaban contra la pobreza, el desamor o las enfermedades. Su relación con el público se forjó en la autenticidad porque Jason nunca ocultó sus caídas ni sus luchas personales, y eso generaba una lealtad feroz. Las mujeres que lloraban sus baladas de despecho sentían que él había vivido sus mismas traiciones, y los hombres que coreaban sus temas de superación veían en él el reflejo de sus propias batallas. No era raro ver en los conciertos a familias enteras cantando al unísono, porque sus canciones hablaban de padres ausentes, de hijos que se iban demasiado pronto, de amores que dolían como puñaladas. Jason sabía escuchar, y cuando alguien le escribía un mensaje contándole una desgracia, él respondía con palabras que parecían sacadas del alma misma. Esa conexión se profundizó con el tiempo hasta volverse algo casi espiritual,
porque sus seguidores no solo lo admiraban, sino que lo querían como a un hermano mayor que nunca los juzgaba. En las redes circulaban miles de testimonios de personas que aseguraban haber superado depresiones gracias a una canción suya, o que habían reconciliado relaciones familiares después de escuchar una letra que les tocó el corazón. Él correspondía a ese cariño con gestos sencillos como saludar desde el escenario a quienes llevaban carteles con nombres de seres queridos fallecidos o dedicar temas a quienes luchaban contra el cáncer. La muerte lo sorprendió en plena madurez artística, cuando su carrera estaba en uno de sus puntos más altos, pero esa conexión ya era tan fuerte que su ausencia física no logró romperla del todo. Al contrario, la hizo más intensa porque ahora cada canción, cada video, cada recuerdo se cargaba de un significado adicional, el de alguien que se fue pero que dejó huellas imborrables en el corazón de quienes lo siguieron. Los fans no lloraban solo a un artista, lloraban a un pedazo de su propia historia personal, porque Jason había estado presente en los momentos más vulnerables de sus vidas, y esa presencia seguía latiendo incluso después de que su voz se silenciara para siempre en este plano. En el corazón de aquel último post que Jason Jiménez compartió apenas 3 horas antes del accidente, se encontraba una frase que ahora resuena como un testamento involuntario, siempre humilde, porque lo que Dios da también lo puede quitar. Acompañando esas palabras venía otra expresión popular que muchos interpretaron como un consejo final: recuerden, si la carreta suena, es porque va vacía. El video mostraba al cantante en pleno esplendor sobre el escenario de Málaga, Santander, con el sudor brillando en su frente, la sonrisa amplia y los brazos abiertos hacia un público que lo adoraba. La combinación de la imagen vibrante de vida con el texto reflexivo creó un contraste desgarrador que nadie pudo pasar por alto una vez conocida la tragedia. Lo que Dios da también lo puede quitar no era una frase nueva en su repertorio, él la había repetido en entrevistas y en conversaciones informales como recordatorio de que el éxito, la fama y hasta la salud son préstamos temporales que deben recibirse con gratitud y sin soberbia. En ese contexto final, sin embargo, las palabras adquirieron una dimensión casi profética porque hablaban directamente de su propia partida inesperada. La humildad que él predicaba no era solo un eslogan, era el eje de su forma de ser, alguien que nunca olvidó de dónde venía y que siempre agradecía cada aplauso como si fuera el primero. La segunda parte, si la carreta suena es porque va vacía, funcionaba como una advertencia coloquial contra la arrogancia, recordando que quien presume demasiado suele estar hueco por dentro. Jason la usaba con ironía cariñosa para reírse de aquellos que se creían superiores, pero en su último mensaje parecía dirigirse a sí mismo y a sus seguidores como una invitación a vivir con autenticidad y sin pretensiones. El texto completo acompañado del video se convirtió en un manifiesto breve pero poderoso, porque condensaba toda la filosofía de vida que él había transmitido a lo largo de su carrera: gratitud, humildad y conciencia de la fragilidad humana. No había dramatismo forzado ni despedida explícita, solo una reflexión serena que ahora todos leían como si él hubiera sabido que ese sería su adiós. Los fans comenzaron a copiar y pegar esas líneas en sus estados de WhatsApp, en sus biografías y en comentarios infinitos porque sentían que esas palabras eran el regalo póstumo que Jason les había dejado sin saberlo. Cada frase se repetía como un rezo laico que ayudaba a calmar el dolor colectivo y a encontrarle algún sentido a una pérdida que parecía absurda e injusta. El mensaje no era largo ni elaborado, pero su simplicidad lo hacía universal, tocando fibras profundas en personas de todas las edades y condiciones sociales que de repente se sintieron interpeladas por un hombre que ya no estaba, pero que seguía hablando con la misma honestidad de siempre. Cada palabra de aquel mensaje final parecía tallada en el alma misma de Jason Jiménez, como si hubiera destilado toda su experiencia de vida en unas pocas líneas que ahora resonaban con una intensidad sobrenatural. Siempre humilde, porque lo que Dios da también lo puede quitar, no era solo un recordatorio piadoso, era una confesión íntima de alguien que había tocado la cima del éxito sin dejarse cegar por ella. Él sabía lo que significaba pasar de cantar en fondas polvorientas a llenar plazas enteras con miles de personas gritando su nombre. Y precisamente por eso repetía esa frase como un escudo contra la vanidad que había visto devorar a tantos colegas. En el fondo, cada sílaba llevaba el peso de las noches en que regresaba a su casa en el Bajo Cauca exhausto, pero agradecido porque entendía que el aplauso no era suyo, sino un préstamo divino que podía terminarse en cualquier instante. La segunda parte, si la carreta suena es porque va vacía, funcionaba como un golpe de realidad popular que él usaba con humor para desarmar a los que se pavoneaban con logros vacíos. Pero en ese contexto postrero adquiría un matiz casi trágico, porque Jason partió sin ruido hueco, sin arrogancia acumulada, solo con el eco limpio de quien vivió intensamente sin guardar rencor ni envidia. Los fans que releían aquellas líneas una y otra vez encontraban en ellas no solo consejo, sino también autocrítica del propio artista que se exigía a sí mismo la misma humildad que predicaba a los demás.
Detrás de cada frase latía una gratitud inmensa hacia la vida que le había permitido cantar lo que sentía sin filtros y hacia el público que lo había sostenido en los momentos más duros. No había amargura ni reproche, solo una aceptación serena de que todo es pasajero y que lo único perdurable es el amor que se deja en el camino. Muchos sintieron que esas palabras eran una llave que abría puertas cerradas en sus propios corazones, recordándoles que el verdadero éxito no se mide en contratos ni en premios, sino en la capacidad de permanecer entero ante las tormentas. La simplicidad del lenguaje coloquial hacía que el mensaje penetrara aún más profundo porque no necesitaba adornos ni metáforas complejas. Hablaba directo al oído y al sentimiento como si Jason estuviera sentado al lado de cada oyente, susurrándole al oído que no olvidaran nunca de dónde venían ni hacia dónde iban. En esa aparente sencillez radicaba su fuerza devastadora porque convertía una reflexión cotidiana en un testamento emocional que nadie esperaba recibir tan pronto. Los que lo conocían de cerca aseguraban que él vivía exactamente como escribía, sin poses, sin dobleces, siempre con la mirada limpia de quien sabe que la fama es un vestido prestado que hay que devolver algún día. Por eso, cuando el mensaje se leyó en voz alta, en vigilias improvisadas, en plazas y en transmisiones, en vivo, las lágrimas no eran solo de tristeza, eran también de reconocimiento profundo hacia un hombre que se fue enseñando la lección más importante de todas, vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. La difusión del último mensaje ocurrió con una rapidez que nadie anticipó, como si el dolor colectivo hubiera creado una corriente eléctrica invisible que conectaba millones de teléfonos y corazones al mismo tiempo. Apenas unas horas después de que el equipo oficial lo republicara, las capturas de pantalla inundaron cada rincón de las redes sociales, desde Instagram hasta TikTok, pasando por Facebook y WhatsApp, donde los grupos de fans se convirtieron en verdaderos santuarios digitales. La gente compartía el video una y otra vez, acompañándolo con emojis de corazones rotos, velas encendidas y frases entrecortadas que expresaban incredulidad mezclada con gratitud infinita. En Medellín, las calles coches cercanas al lugar donde Jason solía ensayar se llenaron de espontáneas concentraciones donde alguien ponía el audio del mensaje a todo volumen y cientos de voces lo repetían al unísono como si al decirlo en coro pudieran traerlo de vuelta por unos segundos. En Bogotá, los taxis detenían su marcha para que los pasajeros vieran la pantalla del celular y comentaran entre sollozos lo que esas palabras significaban ahora. El clímax emocional llegó cuando una joven fan de 23 años grabó un video llorando mientras leía el texto en voz alta y lo subió a TikTok, logrando en menos de una hora más de 15 millones de reproducciones y millones de comentarios que repetían la misma frase una y otra vez: gracias Jason, gracias por todo. Ese video se convirtió en el detonante definitivo porque mostró el rostro humano del duelo, una muchacha común y corriente que había crecido escuchando sus canciones y que ahora sentía que había perdido a un familiar cercano. De repente el mensaje dejó de ser solo palabras en una publicación, para transformarse en un himno colectivo de despedida que se cantaba, se rezaba y se tatuaba en la piel de miles de personas. Las emisoras de radio populares interrumpieron su programación habitual para dedicar bloques enteros a reproducir el audio del post, mientras locutores con la voz quebrada invitaban a los oyentes a compartir sus propias historias de cómo Jason había acompañado sus vidas. En las vigilias nocturnas organizadas frente a su casa en Envigado, cientos de velas formaban el nombre del cantante y alguien leía el mensaje por altoparlante, haciendo que el silencio que seguía fuera más elocuente que cualquier grito. El dolor se volvió catártico porque aquellas líneas ofrecían un sentido, una razón para seguir adelante en medio de la confusión y la rabia inicial por una muerte tan absurda. Nadie podía creer que un hombre lleno de vida se hubiera ido tan pronto, pero el mensaje parecía responderles con calma que la vida no avisa y que lo importante es haber amado y haber sido amado mientras se estuvo aquí. Ese fue el punto más alto de la ola emocional, cuando el luto dejó de ser solo tristeza para convertirse en una celebración agradecida de una existencia que había tocado tantas otras vidas de manera tan profunda e inolvidable. La reacción no se limitó a Colombia, rápidamente cruzó fronteras y llegó a países donde la música popular colombiana había encontrado un hogar inesperado, como México, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, España, e incluso en comunidades latinas de Canadá y Australia. En México, los fans organizaron tributos masivos en plazas públicas donde se proyectaba el video del último mensaje en pantallas gigantes, mientras miles coreaban sus canciones más emblemáticas con lágrimas en los ojos. En Perú, las emisoras de huayno y cumbia dedicaron programas especiales, porque muchos veían en Jason a un hermano que cantaba el mismo dolor que ellos sentían en sus propias montañas.
En Estados Unidos, las comunidades colombianas en Nueva York, Miami y Los Ángeles convocaron concentraciones en parques y restaurantes donde se compartían platos típicos mientras alguien leía el texto en voz alta traduciéndolo al inglés para que los hijos nacidos allá también entendieran el peso de esas palabras. En España, los bares latinos de Madrid y Barcelona pusieron el mensaje en bucle durante días enteros, y los dueños contaban que nunca habían visto a sus clientes tan unidos, en un sentimiento tan puro de gratitud y despedida. Incluso en lugares tan lejanos como Japón y Corea del Sur, donde pequeños grupos de admiradores de la música latina habían descubierto a Jason a través de YouTube, comenzaron a publicar videos reaccionando al mensaje con subtítulos en sus idiomas nativos, expresando un asombro conmovedor ante la profundidad de un artista que apenas empezaban a conocer. Las redes se llenaron de hashtags que se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas como "Gracias Jason", "Siempre humilde" y "Si la carreta suena", y cada publicación llevaba consigo una historia personal, una anécdota, un recuerdo que demostraba cómo su música había cruzado océanos para llegar al corazón de personas que nunca lo vieron en persona pero que lo sentían como propio. En Venezuela, donde la crisis había hecho que muchos emigraran, las canciones de Jason eran un bálsamo para el alma, y ahora su último mensaje se compartía como una enseñanza final para no perder la esperanza ni la humildad en medio de la adversidad más dura. La respuesta global fue un testimonio abrumador de que el arte verdadero no conoce fronteras cuando toca fibras universales como la gratitud, la fragilidad de la existencia y la necesidad de vivir sin arrogancia. Millones de personas que jamás habían oído su nombre antes del accidente, ahora lo buscaban en plataformas digitales, y al escuchar su voz ronca y sincera, se sumaban al coro invisible de agradecimiento que seguía creciendo sin parar. El mundo entero parecía haberse detenido por unos días para escuchar esas palabras finales, y en ese acto colectivo de escucha encontró un consuelo que ninguna otra noticia ni ningún otro evento había logrado ofrecer en mucho tiempo.